pues el gobierno de Puebla se quiso apropiar del trabajo que no hizo por completo, y convirtió la repatriación de restos de migrantes en espectáculo. Así se llama la nota que publicas, Ray, en Lado B y que repetimos en pie de página. ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentum. Hola Alberto, hola Ernesto, hola Leo, a todo el equipo de Rompimiento TV, de Momentum. Pues un placer estar con ustedes una vez más por aquí. La verdad, desafortunadamente, bueno, no por una nota agradable, ¿no? Ni por una información que toque un tema que sea, bueno, pues sí, agradable para todas y todos, ¿no? Realmente, pues justo como lo comentas, no solamente el tema de gobierno del estado, ¿no? Sino también gobierno federal. Creo que ahí a principio, bueno, un poquito anticipándote y ahorita platicamos un poquito de la información, realmente el tema de repatriación de restos de personas migrantes que fallecieron por COVID-19 en los Estados Unidos es un tema que lleva un proceso de dolor, de duelo y de mucho desgaste para las familias y seres queridos que tienen que aventarse casi todos los trámites, los gastos y todo el proceso que conlleva repatriar los restos de un ser querido que falleció por allá en los Estados Unidos. Anticipándote, bueno, de lo que platicábamos, pues es cierto que digamos, espectáculo, ¿no? No es algo que yo lo bautice así, no es algo que yo lo denomine así, sino desde la comunidad de migrante poblana de los Estados Unidos, poblana y mexicana en Estados Unidos, desde Nueva York, desde la academia también y personas expertas que han hablado al respecto conmigo, pues claro que califican de esta forma, ¿no? De hecho, uno de los líderes de la comunidad migrante de Nueva York allá, pues me lo decía tal cual, ¿no? El Estado aquí en Puebla, con las ceremonias de repatriación de restos migrantes, armó un reality show. Así me lo dijo él, no son palabras mías, o sea, así me lo dijo el líder de la comunidad migrante, uno de los líderes de la comunidad migrante allá, con el tema de la repatriación de cenizas. Wow, pues qué barbaridad, es tremendo que se haga este tipo de espectáculos. Hay en toda esta situación que hay con muchísimos poblanos, y que particularmente estamos hablando de la ciudad de Nueva York, ahí donde hay muchísimos Puebla York, como le dicen luego por allá, Sí. en varios barrios, incluyendo el Bronx. Ahí, hay una iniciativa por parte de la sociedad civil ahí de Nueva York, precisamente. ¿En qué consiste esta iniciativa frente a este escenario que están enfrentando? Me parece que es un tema importantísimo el que nos recuerdas, Ernesto. Creo que la sociedad civil y la comunidad migrante allá en los Estados Unidos, específico en Nueva York, fue la que se organizó, y también lo platicamos un poco en la nota publicada en Lado B, fue la que se tuvo que organizar cuando Nueva York se vuelve el epicentro de la pandemia en marzo del 2020. Se enfrentan a una pandemia en un contexto de compleja desigualdad. O sea, no de por sí, bueno, como estamos y como lo sabemos, la comunidad migrante de los Estados Unidos es de los sectores más vulnerados, ¿no? Que viven por allá, ¿no? En ese país. Y bueno, llega la pandemia, y cuando la pandemia se vuelve el epicentro, bueno, la comunidad es la que tiene que meter las manos al fuego para salvaguardar lo que se puede en términos económicos, en términos sociales, ¿no? En términos de apoyo comunitario para las personas más afectadas de la comunidad migrante allá. Bueno, claro, hay diferentes comunidades, ¿no? Diferentes agrupaciones colectivas y colectivos que se organizan por allá. Uno de ellos, por ejemplo, es el de New York Land, la red de pueblos transnacionales, ¿no? Que también está trabajando por allá. Son varios que están trabajando, y de lo que me comentaba Ángelo Cabrera, que es uno de los líderes que entrevisté para esta nota, era que en el tema de repatriaciones, lo que sucedió fue principalmente que, bueno, las muertes por COVID-19 no empiezan, el gobierno del estado de Puebla empieza a reportar apoyo a repatriaciones a partir de julio del 2020. Empieza a reportar que se apoya, y bueno, se apoya no con gastos funerarios, no con gastos, que es lo grueso, ¿no? Es lo grueso del tema, no, se apoya con traslado de cenizas e inclusive, como me lo comentan allá en la comunidad, el traslado de cenizas de la Ciudad de México a la comunidad, o sea, ni siquiera de Estados Unidos allá. Ahí también es un tema muy complejo de analizar y de meternos más a fondo, porque también es cierto que cada consulado
cada red, bueno, la red consular es grande allá en los Estados Unidos, como lo sabemos en Estados Unidos, pero cada consulado también maneja el tema de repatriación también un poco como se le va dando, ¿no? Pero retomando el tema de la sociedad civil, realmente, bueno, las muertes por COVID-19 de migrantes no empiezan en julio, en julio del 2020, no, empiezan en marzo del 2020, pues claro, porque la pandemia se convierte a Nueva York en el epicentro en marzo del 2020. Entonces, lo que me comenta Ángelo Cabrera, líder comunitario allá, migrante, es que precisamente la comunidad en marzo, abril, mayo y junio, y se siguieron, ¿no? Pero sobre todo en estos primeros meses de la pandemia, se aventaron solito todo el proceso de repatriación, y aún así, cuando llegó el gobierno, llega a dar apoyos mínimos como el tema del traslado. ¿Qué sucede ya en Puebla? El tema es que cuando ya se da estos apoyos, se hacen estas ceremonias de entrega de restos, ¿no? A las familias, tal cual. Y ustedes pueden verlo en la nota y ustedes lo pueden buscar también en internet. El gobierno hace ceremonias para entregar los restos de manera inclusive presencial en plena pandemia, los restos a las familias, ¿no? En pleno dolor, en pleno duelo, en pleno proceso, ¿no? De desgaste. Un poco, y me lo comentaban ellos, insisto, no de mis palabras, o sea, me lo comentaban también ellos, un poco como para lavarse la cara, ¿no? De que aquí está el gobierno apoyando a las y los migrantes, cuando en realidad la sociedad civil tiene un proceso muy grande allá, y acá, bueno, se hace una ceremonia del gobierno para entregar restos, y tal cual, pues de una manera que para ellos en la comunidad les ofendió mucho, y también para las personas que investigan estos temas, pues también, entonces no se les hizo la forma correcta de hacerlo. Es que pareciera que no hay como un entendimiento de la situación de los clubes de migrantes en Estados Unidos de parte del gobierno de Puebla. Y lo digo porque Puebla tiene una tradición de migrantes de hace muchísimo tiempo, no por nada se le dice Puebla York. Algunos barrios en Estados Unidos, como Queens, por ejemplo, donde hay una cantidad importantísima de personas de Puebla, tiene una organización comunitaria allá muy importante, se notó, y de hecho el gobierno mexicano se dio cuenta de lo que ocurría con los migrantes de Puebla y Puebla York el 11 de septiembre de 2001, porque muchos poblanos perdieron la vida, trabajaban en las Torres Gemelas, y en esos momentos de caos, los únicos que tuvieron noticias de quiénes estaban o no en ese atentado terrorista que cambió la faz del mundo, pues eran las organizaciones de poblanos, y ahí se dieron cuenta el gobierno de Fox que había organizaciones de migrantes que tenían décadas de un trabajo comunitario importantísimo. Y me llama la atención porque el gobierno de Puebla se supone, el gobernador Barbosa, pues que tendría alguna idea un poco más clara, puesto que él mismo hizo campaña allá también en algún momento. Y lo digo porque hay un párrafo que mencionas en tu texto, Ray, que dice Cabrera, de acuerdo con esta activista que entrevistaste, la comunidad migrante poblana no ha habido un solo caso que conozcan en que el gobierno de Puebla haya cubierto el 100% de los gastos para el retorno de restos al Estado. ¿Se tiene idea de cuántos poblanos murieron por la COVID-19 en la época dura en Estados Unidos? ¿Y cuántos finalmente son los que trajeron organizaciones civiles? ¿Cuántos el gobierno del Estado? En fin. Sí. Bueno, de hecho, en cuanto a los datos, a través de una solicitud de información que hicimos al Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, el IPAM, aquí en Puebla, pues bueno, nos responden que el gobierno de Puebla asistió o apoyó de julio del 2020 a julio del 2021 a 224 casos, ¿no? Bueno, casos de personas, 224 personas que fallecieron, ¿no? En el retorno de restos, ¿no? 224 personas. Cuando en el apartado que nos dicen en el apoyo, porque en la solicitud de información preguntamos qué apoyo se les brindó, el apoyo, en el apartado de apoyo en los 224 casos dice la misma leyenda, ¿no? Traslado de restos, me parece, ¿no? Traslado. No especifican nada más de un apoyo económico, gastos funerarios, ni mucho menos. Cabrera igual nos comentaba, ¿no? Testificaba que tal cual, en la comunidad, al menos allá, y también, bueno, al checar los datos acá, no se conoce de un solo caso en que se les apoyó al 100% en el retorno de repartición de restos de una persona que haya fallecido por COVID-19. Acá, ¿cuál es el tema, Alberto? Y que también es muy importante mencionarlo, y también se menciona en la nota. El proceso es pesado.
¿no? El proceso administrativo es pesado, es complejo. Tú como familiar, ya sea en México o allá en Nueva York o en Estados Unidos, tienes que lidiar con muchísimo en lo administrativo, pero también en lo digamos, psicológico, ¿no? Del golpe y del duelo que estás viviendo. Cuando fallece un familiar allá y de lo que hemos reportado y también de lo que hemos investigado en los últimos meses, porque realmente esta es una de las investigaciones que hemos sacado del tema, es que realmente el peso grande de lo económico de perder a un familiar allá, migrante en los Estados Unidos, es el tema de los gastos funerarios. Sobre todo en COVID-19, las funerarias están cobrando, y me lo comentaba Cabrera, o cobraban en el momento cumbre de la pandemia entre 10,000 y 15,000 dólares. 10,000 y 15,000 dólares. En uno de los casos también de personas con las que estuve platicando en la comunidad, con todo y que las funerarias le hizo un descuento, le cobraron alrededor de 7,000, 8,000 dólares a la familia, ¿no? Aquí en México para los gastos funerarios. ¿Cuál es el tema acá? Que si hacemos cuentas, sabemos de la complejidad económica y la vulnerabilidad económica que viven las familias de personas migrantes acá en México y en Estados Unidos. Entonces tú aviéntate el duelo, aviéntate el tema administrativo, porque también yo insisto que no es solamente un tema del gobierno estatal, también tienen una herida colectiva muy grande la comunidad, al menos migrante, al menos en Nueva York, con el consulado, con la red consular, de que no se sintieron arropados ni apoyados por la red consular de allá plenamente, ¿no? Trámites largos, difíciles de sacar, el proceso del duelo y además el tema de gastar miles de dólares, ¿no? En la repatriación, ¿no? El dato que también encontramos cercano a esas fechas es que se sabía que poblanos, además, bueno, los datos, como sabemos, no son tan accesibles, ¿no? En general, bueno, no son tan accesibles, pero me parece que para agosto del 2020 ya se reportaban 440 personas originarias de Puebla fallecidas por COVID-19 en los Estados Unidos, ¿no? En el año ya que reporta el gobierno de Puebla de apoyo a repatriación de restos, de julio a julio, 2020-2021, son apenas 224 casos. Esto no quiere decir que sea un número grande o limitado, porque se tiene que estudiar mucho más las razones por las cuales también incluso hay familias que deciden ni siquiera pedir ayuda al gobierno mexicano y quedarse con los restos allá en Estados Unidos, o familias que lo hacen muy aparte, no se reportan, esos datos no se conocen. Pero el tema acá es que, por un lado, la sociedad civil aventó todos los esfuerzos para la repatriación de restos, y por otro lado también el gobierno, de lo que ayudó lo mínimo, tanto gobierno federal o estatal, de lo que puede ayudar, pues también hacen estas ceremonias y eventos que pues la verdad, en el dolor y el duelo de las familias, pues también hace mucho más pesada la relación de la sociedad civil y la comunidad migrante con sus gobiernos, ¿no? Federal, local y estatal. Ernesto, tu micrófono está iniciado. Perdón, es el síndrome de pie de página que ya me contagiaron. Vale. No, es broma. No, pues Ray Ricardo, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias por este recuento, este valioso trabajo y esto que está sucediendo y que es lamentable que las autoridades poblanas pues se conduzcan de esa manera frente a una tragedia humanitaria de muchísimas familias. Gracias, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo.